Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos da un cuadro y nos pide que grafiquemos la curva de demanda correspondiente. B, que según el método del gasto total o el ingreso total, que es lo mismo, ¿qué intervalo de precios la demanda es elástica, unitaria e inelástica? C, que con el método del arco calcular la elasticidad entre los precios 6,5, 5,4 y 4,3. Y D, con la fórmula de elasticidad punto calcular la elasticidad para el precio 2 y para el precio 3. Acá está el cuadro, que lo pasé al pizarrón. Como primer medida tenemos que calcular el ingreso total o el gasto total, que lo vamos a hacer por multiplicando precio y cantidad. Entonces 9 por 0, 0, 8 por 5, 40 y así vamos multiplicando hasta que obtenemos toda esta columna, que va a ser la columna de ingreso total o gasto total. Depende, es lo mismo, depende del lado que lo miremos. Como primer punto nos pide que grafiquemos. Acá está el gráfico. Y ahora nos pide que según el método del gasto total o el ingreso total, que determinemos en qué intervalo la demanda es elástica, inelástica y unitaria. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de esto sin hacer los cálculos? Vemos que, ¿se acuerdan que cuando la demanda era elástica, quiere decir que cuando era mayor a 1, si el precio disminuía, la cantidad aumentaba más que el precio y compensaba la caída del precio, por lo tanto aumentaba el ingreso total. Quiere decir, la disminución de mi cantidad era proporcionalmente mayor a la de mi precio y por lo tanto aumentaba mi ingreso total. Esto está pasando en esta parte. Fíjense que baja el precio de 9 a 7, pero mi ingreso total pasa de 0 a 70, inclusive termina en 90. Toda esta parte, todo esto pasa porque la elasticidad precio es mayor a 1. Quiere decir que una variación de 1% en el precio me genera una variación mayor, mucho mayor a 1% en la cantidad. Por eso es que el ingreso total crece a pesar de que baja el precio, porque es compensado con la cantidad demandada, con el aumento de la cantidad demandada. Pasamos al 5 y al 4. Acá vemos que el ingreso total no se modifica. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos en una elasticidad unitaria. Cuando la elasticidad es unitaria, bajo el precio, pero se contrarresta con el aumento de la cantidad demandada. No es lo suficientemente grande como para contrarrestar la disminución del precio. Por lo tanto, se anulan. En este caso, una disminución en el precio, como vimos acá, no afectaría en nada al ingreso total. Queda neutro, como vimos en la teoría. Por último, cuando la elasticidad es inelástica, cuando es menor a 1, la teoría decía que la disminución del precio tampoco era compensada con el aumento de la cantidad. Por lo tanto, el ingreso total tiende a disminuir, como lo vemos acá. ¿Por qué es esto bueno? Porque al ser poco sensible la curva, disminuimos el precio en un porcentaje, pero la cantidad demandada no supera, o sea, la cantidad demandada no responde como debería hacerlo, por lo tanto, la cantidad demandada no es tan sensible y por lo tanto no compensa esa disminución. Es más, ¿te acuerdan que decíamos que una variación de 1% en el precio, una variación de 1% en el precio, correspondía a una variación menos que 1% en el precio, o sea, menos que proporcional al 1%. Entonces acá se cumple que disminuye el precio. Y bueno, acá está graficada el punto A me pedía que grafique, está graficado. Punto C. Me pide que calcule la elasticidad arco en tres tramos. 6,5, 5,4 y 4,3. ¿Qué es lo que me representa o qué me mide, en este caso la elasticidad arco? Bueno, me mide la elasticidad precio en un tramo de la curva.
Fíjense la diferencia, es un tramo de la curva, no es un punto como la elasticidad punto mide específicamente en ese lugar, en ese punto. Acá en este caso la elasticidad arco es como que hace un promedio y me mide, me muestra cuánto es la elasticidad precio de un tramo de la curva, de un segmento de la curva. Tengan en cuenta esa diferencia. Lo vamos a usar esta fórmula para la elasticidad arco y bueno, vamos reemplazando. De 6 la elasticidad arco de 6 a 5. Bueno, primero tengo que ver cuánto varió la cantidad. Vemos que de 6 a 5 la cantidad varió 5. Después la variación del precio, que fue 1. Siempre vamos bajando de 1 en 1. Acá debería ser 1 negativo, pero por ahora no nos vamos a fijar en el signo. Por ahora vamos a empezar tranquilo, todavía no vamos a prestar atención al signo. Pero tengan en cuenta que esta variación debería ser negativa. Después vamos por precio 1 más precio 2. Tenemos 6 como primer precio y 5 como segundo precio. Y lo mismo para las cantidades. La cantidad de 6 y la cantidad de 5. Eso nos da una elasticidad de 1,57. Quiere decir que este tramo de la curva es elástico. ¿Por qué? Porque es mayor a 1. Vamos por el tramo 5,4. Hacemos lo mismo. La variación de la cantidad y acá tenemos la variación del precio. Otra vez de 5 a 4 varía 1 y acá varía 5 positivo. Este 1 debería ser negativo otra vez, pero por ahora no le presten atención a eso. Tenemos el precio 1 que es 5 y el precio 2 que es 4 que estamos mirando acá y sacamos las cantidades. Eso nos da 1 que es igual a la demanda unitaria. Y acá vemos que se cumple que cuando la demanda es unitaria no se modifica el ingreso total. Por último tenemos la elasticidad de 4,3. Fíjense que otra vez se cumple que es este número es el mismo. Esta parte es la misma para las 3. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque esto es la pendiente. Y la pendiente es constante en toda la recta, o sea, en toda la curva es constante porque es una línea recta. Y lo que va a cambiar va a ser el precio y la cantidad. Es por eso que lo que define a la elasticidad en este caso es esta parte de la ecuación. Esta parte siempre va a ser constante. La pendiente, vamos a ver ahora que es constante y muchos ejercicios se resuelven así suponiendo que esto es constante. Lo que define a la elasticidad en este caso va a ser la segunda parte de la ecuación. Por último vamos por la elasticidad precio en 4,3. La pendiente sigue igual, 5,1. 4 tenemos como P1 y 3 como P2. Y 25 es la cantidad de 4 y 30 es la cantidad de 3. Dividimos y nos da 0,64 y esta parte es inelástica. Elasticidad punto. Vamos a utilizar esta fórmula. Fíjense que es distinta a la que vimos recientemente. Esta parte se achica. Acá solamente voy a tener los datos de un punto, por eso el nombre, porque yo quiero saber la elasticidad en un punto específico de la recta, de la curva de demanda. Tenemos precio y cantidad del punto que queremos saber y la variación o la pendiente, la variación de la cantidad sobre la variación del precio, que vendría a ser la pendiente. Lo que cambia con respecto a la otra es la segunda parte, como veníamos señalando. La elasticidad me pide el ejercicio que calcule la elasticidad en 2 y la elasticidad en 3. La pendiente va a seguir siendo la misma, fíjense que es constante. Y tenemos que elegir el precio y la cantidad del punto al cual queremos sacar o medir, en este caso, la elasticidad. El ejercicio nos piden 2, entonces nos miramos en 2, que el precio es 2 y la cantidad para ese precio es 35. Hacemos los cálculos y nos da 0,29 y vemos que es inelástica. Coincide con lo que veníamos viendo acá, que en la parte que era inelástica, el ingreso total disminuía. En 3, en la elasticidad para 3, vemos que la pendiente sigue siendo igual
y dividimos el punto que queremos conocer, que en este caso es 3. 3 es el precio y 30 es la cantidad. Esto nos da 0,5 y seguimos viendo que es inelástica, coincide con lo que me da el cuadro. Ejercicio 5. Dice, dada la siguiente tabla de demanda de X, calcular la elasticidad en los puntos B, D y el coeficiente de elasticidad en el punto E y G. Bueno, ahí le copié la tabla en el pizarrón. Tenemos esta tablita y me pide que calcule la elasticidad arco de B a D. ¿Cómo sé que es arco? Bueno, porque me pide un tramo de la curva de B a D, no es que me piden un punto. Utilizo esta fórmula, me fijo cuánto, primero la variación de la cantidad. Estamos en B de 20.000 a 60.000. ¿Cuánto varió esta cantidad? 40.000. Después tenemos cuánto varió el precio. De 5 a 3, 2 pesos. Después hacemos la suma del precio 1 y precio 2, del 5 y del 3, y la suma de las dos cantidades que dio 80.000, 20.000 y 60.000. Esto nos da una elasticidad de 2 y vemos que ese tramo de la curva es elástico porque es mayor a 1. Vamos al punto E, la elasticidad en el punto E. Veo que varió 20.000 pesos, la variación de la cantidad demandada fue 20.000, la variación del precio otra vez 1 y me pide la cantidad y el precio. El precio es de 2, la cantidad es de 80.000 y esto me da 0,5. Vemos que en ese punto es inelástico porque es menor a 1 y tenemos el punto G, que tenemos la misma pendiente. Fíjense que tenemos los tres la misma pendiente, por más que acá tendríamos que dividir por 2 y me va a quedar 20.000 dividido 1, o sea que tenemos las tres la misma pendiente. Se cumple otra vez esto, que tenemos los tres la misma pendiente. Y acá tenemos en el punto, en el precio va a ser 0 y dividido 120.000 por la cantidad. Esto me da que en ese punto es perfectamente inelástico porque está en 0. El ejercicio 6 me dice, debido a un aumento en el precio del pasaje del ómnibus en las líneas urbanas pasó de 0,50 a 0,70 y el número de pasajes disminuyó de 25.300 a 24.200. Me pide que calcule la elasticidad de la demanda por el método del arco y explicar el resultado obtenido. Bueno, tenemos el método del arco. Ahora vamos a analizar acá tenemos la fórmula, ahora tenemos que analizar los datos que nos da el ejercicio. Nos da el precio 1, que era 0,50, y la cantidad 1, que era 25.300, y nos da el precio 2 por la cantidad 2, que es 24.200. Tenemos esta parte completa ya, nos faltaría ver cómo calcular las variaciones. Bueno, vemos que el precio varía en 20, esto es positivo, y ahora sí vamos a empezar a prestar atención vemos que la cantidad disminuye. Primero vendían 25.300 y ahora venden 24.200 pasajes. Por lo tanto, esa diferencia 1.100 es negativa. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad demandada al aumentar el precio en 20. Entonces, tenemos todos los datos, reemplazamos. Acá tenemos la pendiente y acá tenemos la otra parte de la ecuación. Resolvemos, hacemos el cálculo y nos da que la pendiente, nos da que la elasticidad es 0,13. Quiere decir que este número significa que es inelástico, bastante inelástico. Quiere decir, o sea, el resultado significaría, o lo podemos interpretar el resultado como que la variación en el precio no va a influir mucho en la cantidad demandada por los consumidores. ¿Por qué? Porque es inelástico. Al ser inelástico, la curva de demanda no es sensible, es rígida, es bastante rígida, responde poco a los cambios en el precio. La cantidad demandada responde poco, es poco sensible a los cambios en el precio.